El día de hoy trabajaremos acerca del principio de Arquímedes. Entonces, tenemos muchas actividades que realizar, por lo que empezaremos conociendo qué tanto saben acerca de este principio. Vamos a formar un pequeño rompecabezas del cual ustedes van a ir completando, y recuerden que tienen que ir tomando nota, ir haciendo sus propias conclusiones, porque desde al finalizar la clase vamos a compartir esa plenaria, ¿verdad? Vamos a hacer una plenaria de conclusiones para que todos podamos aprender de todos. Bueno, aquí veo que algunos ya están participando en la construcción del rompecabezas, para que puedan visualizar de qué se trata un poco. Vamos viendo ahí. Ciertamente este es uno de los principios que nosotros visualizamos en nuestro medio. Ya posteriormente vamos a ver un experimento acerca de algunos objetos en los cuales nos puede servir para comprobar este principio, ¿verdad? Pero ciertamente, ¿de qué se trata? De afirmar, este es un principio que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso fluido desalojado. A ver, vamos a ver quién de ustedes ha tenido la experiencia de tirar algo en un río, de tirar un bote, cuestión que no es correcta, pero que, o ha visto que alguien lo haga. Entonces, ¿cómo flota ese bote? ¿Y cómo pasa cuando uno tira una piedra a ese mismo río? Entonces, vemos la diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar un poco. Espero que les haya gustado este rompecabezas. Para que vayamos introduciéndonos al tema que tan importante que tenemos hoy, ¿verdad? Bueno, reconocemos que ciertamente cuando tenemos estos objetos, los lanzamos al agua, hay algunos objetos que por su densidad van a flotar, pero ciertamente siempre hay un empuje, ¿verdad? Hacia arriba, que ese empuje nosotros lo determinamos como ese fluido desalojado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos incorporando un nuevo objeto. Entonces, vamos a ver acá un video donde podemos ver la experimentación. De esto para que ustedes puedan visualizarlo también. En este video, con cuestiones mínimas, nosotros podemos darnos cuenta que podemos... ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de experimentación en el cual vamos a comprobar el día de hoy acerca de qué tan cierto es el principio de Arquímedes. Bueno, tenemos acá el primer experimento que vamos a hacer. Tenemos un recipiente con un fluido, ¿verdad? El cual tenemos enmarcado ahí cuál es su superficie, hasta dónde llega, ¿verdad? Y vamos a incorporar este objeto. Vamos a ver, cuando lo vamos metiendo, si nos damos cuenta, va subiendo, va teniendo una fuerza que ciertamente, al igual que cuando lo vamos incorporando, también vamos sintiendo esa fuerza. Si nos damos cuenta, si lo suelto, también es levantado hacia arriba, ¿verdad? Pero con la misma fuerza que nosotros le llamamos empuje, ¿verdad? Entonces, ciertamente, ahí miramos que el agua aumenta, ¿verdad? Ese espacio, ese volumen, a la hora de medirlo, nosotros pudiéramos comprobar el empuje que está teniendo el objeto. Bueno,
De igual manera, vamos a comprobar con estos dos objetos el día de hoy para que veamos la diferencia entre, si nos damos cuenta, son botellas del mismo tamaño, son botellas del mismo material, pero ciertamente cambia su peso, su densidad, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar, vamos a dejarlas caer acá para que notemos, vamos a comparar, para que notemos qué es lo que sucede. Entonces, si nos damos cuenta, por el peso, por la densidad de este objeto, entonces la fuerza, ese volumen fue elevado y es lo que está saliendo en este momento, pero ciertamente como este no tenía mayor peso, entonces quedó flotando, ¿verdad? Entonces, ciertamente es un experimento que nosotros hacemos acá para que ustedes puedan visualizar este principio y asimismo puedan llegar las conclusiones personales al espacio que se les va a requerir. Muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con la clase. Muy bien. Ya pudieron notar, ¿verdad? Ya tenemos ese experimento que nos sirve de base para que nosotros comprendamos a qué le llamamos un empuje, dónde lo podemos observar, ¿verdad? Entonces acá seguimos hablando acerca de este principio de Arquímedes. Entonces hablamos siempre de ese peso que tienen los objetos y el empuje que se produce, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que se van a utilizar? Tenemos acá dos fórmulas. ¿Por qué? Porque ciertamente de esta fórmula nosotros desglosamos ese peso en la densidad por la gravedad, por el volumen que tiene el objeto. Bueno, vamos a continuar. Acá ciertamente, ¿a qué se refiere esa dimensional? Al peso específico del fluido, pero ese peso específico se construye en base a la densidad por la gravedad, ¿verdad? Ese peso específico está determinado con la dimensional de Newton por metros cúbicos. También tomamos el volumen, que está en metros cúbicos, la gravedad, que está en metros por segundos al cuadrado, la densidad por kilogramos por metros cúbicos, y el empuje que lo determinamos por newtons, ¿verdad? Bueno, entonces esas son las dimensionales que nos van a servir a nosotros para utilizar a la hora de resolver un problema. Entonces, contemplamos también acá algunos casos en los cuales nosotros podemos encontrar el empuje y el peso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se produce de diferente manera? Analizamos estos tres casos. Si el empuje es menor que el peso, ¿qué pasa? Entonces, lo podemos visualizar ahí, ¿verdad? Que prácticamente no sube, no baja, se queda intermedio, ¿verdad? Si el empuje es igual al peso, entonces notamos ahí, acá podemos visualizarlo. Vamos a colocar. Si es menor al peso, baja. Si es igual al peso, contemplamos acá que queda intermedio. Y si el empuje es mayor que el peso, anotamos, ¿verdad? Entonces, ciertamente se ve la diferencia en cada uno de los casos de acuerdo a los objetos, ¿verdad? Igual nosotros podemos comprobarlo ahí en casa con cada uno, con diferentes objetos que se puedan producir. Bueno, entonces tenemos acá un pequeño problema en el cual necesita de análisis, ¿verdad? Lo vamos a hacer juntos. Ciertamente tenemos acá que un cubo de 0.5 metros de arista se sumerge en un agua. Calcular el empuje que recibe. Tenemos la densidad del agua que es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos o un kilogramo, ¿verdad? De litro.
Bueno, entonces determinamos acá la gravedad, el volumen del cubo, que ciertamente cómo lo vamos a identificar, reconociendo cuál es primero la fórmula para volumen del cubo, ¿verdad? Reconocemos entonces su ancho por su alto multiplicado por su profundidad, que en este caso sería 0.5 por 0.5 por 0.5, dándonos un resultado de 125 milésimos, ¿verdad? Entonces, contemplamos la fórmula establecida y el empuje en este caso se va a determinar que es igual a 1000 kilogramos metros cúbicos por la gravedad, que en este caso la vamos a determinar por 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el volumen, que fue el que encontramos acá, ¿verdad? Entonces, a la hora de multiplicar, por favor, ahí también ustedes comprobar este proceso. Realizamos la multiplicación respectiva y nos produce 1000 por 9.8 por 0.125. Entonces, nos da un empuje igual a 1225. ¿Qué trabajo hacemos acá con las dimensionales? ¿Cómo nos quedan las dimensionales? En este caso, si estamos hablando de un empuje. Entonces, hablamos de newtons, ¿verdad? Entonces, el empuje se reconoce como el resultado en newtons. Entonces, si nos damos cuenta, es un proceso fácil de recordar esa fórmula, reconocer cuál es la densidad, cuál es la gravedad que estamos utilizando y asimismo cuál es el volumen del objeto que también estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo muy, muy fácil para que puedan desarrollarlo. Ya van a tener más actividades para trabajarlas acá. En este link van a encontrar ustedes la información para que pueda ser analizada, ¿verdad? Y asimismo, con esa información ustedes van a elaborar un organizador gráfico, el cual pueden utilizar diferentes herramientas tecnológicas, pero acá les dejo dos sugerencias para que puedan utilizarlas ustedes para formar su organizador gráfico, siempre con lo más importante del tema del principio de Arquímedes. Y por último, ya redactar sus conclusiones acerca de los experimentos, acerca de lo que trabajamos hoy, acerca de la feria de experimentos que vamos a hacer, que cada uno va a construir su experimento siempre basado en los fluidos y va a compartir en un espacio establecido. También ahí, por favor, redacte sus conclusiones y después las compartiremos en nuestra plenaria de conclusiones. Entonces, si no hay dudas, de igual manera, por favor, hacerlas llegar ahí en el espacio de conclusiones para que podamos trabajarlas y resolverlas. Muchas gracias por su atención.